Hace 3 días, una mujer de 48 años me escribió un mensaje que me despertó a las 2 de la madrugada. No porque fuera una emergencia, sino porque reconocí en sus palabras algo que había visto destruir más relaciones de las que puedo contar. Me decía, envié ese mensaje otra vez y otra vez se alejó. En ese momento supe que tenía que hablar de esto contigo, porque lo que esta mujer había hecho, lo que miles de mujeres maduras hacen cada día sin darse cuenta, es enviar exactamente el tipo de mensaje que activa en el otro una respuesta de huida casi primitiva. Y lo más doloroso es que viene de un lugar tan humano, tan comprensible, tan lleno de amor genuino, que es precisamente por eso que duele tanto cuando no funciona. Estoy hablando de esos mensajes que suenan a pregunta, pero que en realidad son una declaración de ansiedad. Esas palabras que creemos que expresan interés, pero que comunican algo completamente diferente. Esos textos que enviamos desde el corazón, pero que llegan como demandas al corazón del otro. Ese mensaje que corta la conexión como un bisturí emocional tiene muchas caras, pero todas dicen lo mismo. ¿Por qué no me escribes? Supongo que estás muy ocupado para mí. No sé si seguís interesado. Variaciones de la misma melodía, todas tocadas en la frecuencia del miedo. Y aquí está lo que me ha tomado años entender. Estos mensajes no comunican lo que creemos que comunican. No dicen me importas, no dicen te extraño, no dicen me gustas. Lo que realmente dicen es mi paz interior depende de tu comportamiento. Y eso, querida, es una carga que nadie puede llevar por ti. Cuando enviamos estos mensajes, estamos haciendo algo inconsciente pero devastador. Estamos transformando una relación en un sistema de soporte emocional. Estamos pidiendo al otro que sea nuestro termómetro de valor propio. Y los hombres, especialmente aquellos que han desarrollado cierta madurez emocional, perciben esto inmediatamente aunque no sepan explicarlo. Es lo que yo llamo la trampa de la transparencia emocional. Creemos que ser auténticas significa verbalizar cada fluctuación de nuestro estado interno. Pero hay una diferencia profunda entre ser auténtica y ser impulsiva emocionalmente. La autenticidad madura incluye la capacidad de sentir profundamente sin que cada sentimiento se convierta en una acción inmediata. Piénsalo así. Cuando sientes hambre, no siempre comes inmediatamente. Cuando sientes frío, no siempre te abrigas al instante. Has aprendido a tolerar ciertos niveles de incomodidad física sin reaccionar automáticamente. Pero cuando se trata de incomodidad emocional, especialmente en el ámbito del amor, muchas veces reaccionamos como si cada sensación de ansiedad fuera una emergencia que requiere acción inmediata. Y aquí es donde se complica todo, porque detrás de estos mensajes hay algo mucho más profundo que una simple falta de paciencia. Hay lo que yo llamo la herida del tiempo invisible. Muchas mujeres maduras llevamos la marca de una sociedad que nos enseñó que nuestro valor tenía fecha de vencimiento, que cada día que pasa sin una respuesta es un día perdido, que no podemos darnos el lujo de esperar porque el tiempo se nos agota. Desde esa urgencia temporal, desde esa sensación de que cada silencio es una oportunidad que se desvanece, enviamos mensajes que paradójicamente confirman exactamente lo que más tememos, que somos mujeres desesperadas por encontrar amor antes de que sea demasiado tarde. Pero te voy a decir algo que tal vez suene contraintuitivo. El amor no tiene fecha de vencimiento. La desesperación, sí. Cuando enviamos esos mensajes, no estamos invitando al amor. Estamos invitando a la tolerancia. Estamos diciendo, por favor, soporta mi ansiedad. Y eso no es lo que realmente queremos. Lo que queremos es ser deseadas, valoradas, elegidas libremente. Queremos ser una presencia que alguien busca, no una inseguridad que alguien maneja. Recuerdo una conversación que cambió mi forma de entender todo esto. Una mujer me dijo,
pero si no le escribo, ¿cómo va a saber que me interesa? Y le respondí con una pregunta. ¿Realmente crees que tu interés es tan sutil que necesita ser declarado constantemente? Porque aquí está la verdad. Cuando hay conexión real, cuando hay interés genuino, se siente. Se percibe en la calidad de la presencia, en la atención durante la conversación, en la energía que se comparte. El problema no es que expresemos interés. El problema es que confundimos interés con necesidad, atención con validación, comunicación con control. Cuando enviamos ¿por qué no me escribes?, no estamos preguntando sobre él. Estamos preguntando sobre nosotras. Estamos diciendo, necesito saber que sigo importándote para sentirme segura. Y aquí está lo que me ha enseñado años de trabajo con mujeres maduras. La seguridad que buscamos en la respuesta inmediata del otro es exactamente la seguridad que debemos construir en nosotras mismas. Porque cuando dependemos de la conducta de otro para sentirnos en paz, hemos entregado nuestro poder emocional. Hemos convertido el amor en un sistema de dependencia. Pero hay algo aún más profundo aquí. Estos mensajes revelan una creencia inconsciente devastadora, que nuestro valor como mujeres es tan cuestionable que necesita confirmación constante, que somos tan fáciles de olvidar que debemos recordar constantemente al otro que existimos, que nuestra presencia es tan poco memorable que requiere verificación permanente. ¿Te das cuenta de lo doloroso que es esto? Estamos operando desde una herida tan profunda que ni siquiera la reconocemos. Estamos enviando mensajes desde la niña que aprendió que el amor había que perseguirlo, que la atención había que mendigarla, que la seguridad había que construirla, controlando las respuestas de los otros. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Cuando no enviamos ese mensaje, cuando aprendemos a habitar el espacio de la incertidumbre sin colapsar, no estamos jugando, no estamos fingiendo desinterés, estamos practicando algo revolucionario. Estamos aprendiendo a amar sin garantías. Y eso, querida, es lo que diferencia a una mujer madura de una mujer simplemente mayor. La madurez emocional no se mide en años, se mide en la capacidad de sostener la ambigüedad, de tolerar la incertidumbre, de amar sin necesidad de controlar el resultado. Es la capacidad de decir, me encanta lo que está pasando entre nosotros y estoy dispuesta a ver hacia dónde va sin forzar el camino. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has enviado ese mensaje y has obtenido exactamente lo que querías? ¿Cuántas veces la respuesta ha sido cálida, inmediata, tranquilizadora? Si eres honesta, probablemente muy pocas, porque estos mensajes no generan lo que buscamos, generan lo que más tememos. Distancia es lo que yo llamo la profecía autocumplida del abandono. Tenemos miedo de ser abandonadas. Entonces enviamos mensajes que prácticamente invitan al abandono, tenemos miedo de no ser suficientes, entonces actuamos de maneras que confirman esa creencia, tenemos miedo de ser olvidadas, entonces nos comportamos de formas que nos vuelven inolvidables por las razones equivocadas. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando entiendes que el silencio no es vacío, sino espacio, todo se transforma. Cuando entiendes que ese espacio entre mensajes no es abandono, sino oportunidad para que el otro te extrañe, para que sienta tu ausencia, para que decida acercarse porque quiere, no porque debe, entonces empiezas a relacionarte desde un lugar completamente diferente. Déjame explicarte algo que descubrí trabajando con mujeres que han logrado transformar esta dinámica. Hay una diferencia fundamental entre comunicar desde la escasez y comunicar desde la abundancia emocional. Cuando comunicamos desde la escasez, cada mensaje lleva implícita la pregunta, ¿todavía me quieres? Cuando comunicamos desde la abundancia, cada interacción lleva implícita la afirmación, estoy aquí, presente, disponible para la conexión. La diferencia es
sutil pero revolucionaria. Una mujer que comunica desde la escasez está constantemente midiendo, evaluando, verificando el nivel de interés del otro. Una mujer que comunica desde la abundancia está presente en la interacción misma, disfrutando la conexión que existe ahora, sin necesidad de asegurar la que vendrá después. Y aquí está lo que me fascina de este proceso. Cuando dejas de enviar esos mensajes de verificación, no solo cambias la dinámica con el otro, te cambias profundamente a ti misma. Empiezas a descubrir que puedes estar en paz sin saber, que puedes amar sin garantías, que puedes desear sin desesperar, porque, verás, estos mensajes son síntomas de algo más profundo, de una relación rota contigo misma. Cuando envías, ¿por qué no me escribes? Estás diciéndote a ti misma, mi valor depende de la respuesta de este hombre. Cuando envías, supongo que estás ocupado, te estás diciendo, no merezco prioridad en la vida de alguien. Y cada vez que envías estos mensajes, refuerzas estas creencias limitantes, entrenas tu cerebro para asociar amor con urgencia, conexión con control, intimidad con ansiedad. Literalmente estás cableando tu sistema nervioso para vivir el amor como una amenaza constante. Pero cuando eliges no enviar ese mensaje, cuando respiras profundo y te preguntas, ¿desde dónde quiero comunicarme? Algo mágico empieza a suceder. Empiezas a entrenarte para tolerar la incertidumbre. Empiezas a desarrollar lo que yo llamo músculo de la presencia, esa capacidad de estar completamente contigo misma sin necesidad de validación externa. Y aquí está lo que ninguna revista de relaciones te va a decir: los hombres pueden percibir esta diferencia energética antes de que abras la boca. Pueden sentir si eres una mujer que está en paz consigo misma o una mujer que necesita constante reaseguramiento. Pueden percibir si tu interés viene desde la curiosidad genuina o desde la necesidad emocional. No es que los hombres sean crueles o insensibles, es que, como cualquier ser humano, se sienten naturalmente atraídos hacia la estabilidad emocional y se alejan instintivamente de la volatilidad. Y estos mensajes, por más comprensibles que sean, comunican volatilidad. Recuerdo el caso de Patricia, una mujer de 54 años que vino a verme después de una serie de relaciones que parecían prometedoras al principio, pero que se desvanecían inexplicablemente. No entiendo, me decía, siempre empiezan muy interesados y después simplemente desaparecen. Cuando exploramos sus patrones de comunicación, descubrimos que Patricia tenía la costumbre de enviar mensajes de seguimiento muy específicos. No eran agresivos ni demandantes en la superficie, pero todos tenían el mismo denominador común. Requerían una respuesta. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Llegaste bien? ¿Qué tal la reunión? Preguntas aparentemente inocentes que en realidad eran verificaciones constantes de disponibilidad emocional. El cambio en Patricia fue notable cuando empezó a practicar lo que yo llamo la comunicación sin necesidad de respuesta. En lugar de preguntar cómo estuvo su día, compartía algo de su propio día que pensaba que podría interesarle. En lugar de verificar si llegó bien, le contaba algo gracioso que había pasado. En lugar de preguntar por la reunión, le enviaba una foto de algo que había visto y que le recordaba a él. La diferencia era sutil pero profunda. Estaba ofreciendo su mundo en lugar de pedir acceso al de él. Estaba compartiendo en lugar de verificando. Estaba conectando en lugar de controlando. Y los resultados fueron inmediatos. Los hombres empezaron a responder no solo más rápido, sino de manera más cálida. Empezaron a hacer preguntas sobre ella, a mostrar curiosidad por su vida, a buscar maneras de prolongar la conversación. ¿Por qué? Porque Patricia había dejado de ser una obligación emocional y se había convertido en una experiencia interesante. Esta transformación no se trata de técnicas o estrategias, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de cambiar tu relación contigo misma.
Se trata de llegar al punto donde tu estabilidad emocional no dependa de la respuesta de otro ser humano. Y aquí está lo que quiero que entiendas claramente. Esto no es frialdad, esto no es distancia, esto no es fingir que no te importa. Es exactamente lo contrario. Es importarte tanto que quieres crear el espacio más hermoso posible para que la conexión florezca naturalmente. Cuando dejas de enviar mensajes de verificación, estás diciéndole al otro: confío en lo que estamos construyendo, no necesito verificarlo constantemente. Estás comunicando seguridad, estabilidad, madurez emocional. Estás creando un ambiente donde el otro puede acercarse porque quiere, no porque siente presión. Y aquí está lo que más me emociona de este proceso. Cuando las mujeres aprenden a hacer esto, no solo mejoran sus relaciones románticas, mejoran su relación con ellas mismas. Desarrollan una confianza que no depende de la validación externa. Construyen una paz interior que no puede ser perturbada por el silencio temporal de otra persona. Porque al final esos mensajes que tanto daño hacen no son realmente sobre el otro. Son sobre nosotras, son sobre nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras heridas no sanadas. Son la manifestación externa de una conversación interna que dice: no soy suficiente, no soy memorable, no soy digna de amor sin esfuerzo. Pero cuando cambias esa conversación interna, cuando empiezas a hablarte con la misma compasión con la que hablarías a tu mejor amiga, todo cambia. Cuando te dices: soy una mujer interesante y valiosa, si él no responde inmediatamente, puede haber 1000 razones que no tienen nada que ver conmigo, todo se transforma. Y aquí está lo más hermoso: cuando llegas a ese lugar de paz contigo misma, cuando desarrollas esa estabilidad emocional interna, no solo dejas de enviar esos mensajes destructivos, empiezas a atraer a hombres que valoran exactamente esa calidad en ti. Empiezas a atraer a personas que buscan una compañera, no una necesitada. Personas que quieren compartir la vida contigo, no ser responsables de tu estabilidad emocional. Porque los hombres emocionalmente maduros no buscan a alguien que los necesite. Buscan a alguien que los elija. No buscan a alguien que dependa de ellos para sentirse bien. Buscan a alguien que ya se sienta bien consigo misma y que quiera compartir esa plenitud. Y esa, querida, es la invitación más hermosa que puedes hacer. No necesito que me ames para sentirme completa, sino me siento completa y me encantaría compartir esta plenitud contigo. No, respóndeme para que pueda estar en paz, si no estoy en paz y me encanta cuando nos conectamos. Esa diferencia no es solo verbal, es energética. Es la diferencia entre ser un pozo que necesita ser llenado constantemente y ser una fuente que puede compartir su abundancia. Es la diferencia entre ser alguien que drena energía y alguien que la genera. Y cuando haces ese cambio, cuando te conviertes en esa mujer que puede amar sin asfixiar, que puede desear sin desesperarse, que puede conectar sin controlar, algo mágico sucede. Ya no necesitas enviar esos mensajes que alejan, ya no necesitas verificar constantemente el interés del otro, porque te has convertido en alguien tan magnética, tan presente, tan plena, que el amor verdadero no puede hacer otra cosa que reconocerte y acercarse a ti. Pero aquí está lo que quiero que entiendas de manera muy clara. Este cambio no sucede de la noche a la mañana. No es una decisión que tomas una vez y listo. Es una práctica diaria de elegir conscientemente cómo quieres mostrar tu amor al mundo. Cada vez que sientes la urgencia de enviar ese mensaje de verificación, cada vez que tu ansiedad te susurra que debes hacer algo para asegurar la conexión, estás en un momento de elección. Puedes elegir responder desde el patrón antiguo de la niña que aprendió que el amor se mendiga, o puedes elegir responder desde la mujer madura que sabes que puede ser. Y aquí está lo que he observado en las mujeres que logran hacer esta transformación. Desarrollan lo que yo llamo rituales de autorregulación. Cuando
sienten la urgencia de enviar ese mensaje, en lugar de actuar impulsivamente, se dan permiso para sentir la ansiedad completamente. Se dicen, está bien sentir esto, es humano querer conexión, pero no necesito actuar desde este lugar. Algunas se toman un baño caliente, otras llaman a una amiga, algunas escriben en un diario todo lo que le dirían a él si pudieran, pero sin enviarlo. Lo importante no es la actividad específica, sino el espacio que crean entre el sentimiento y la acción. Ese espacio es donde nace la madurez emocional. Y quiero hablarte de algo que raramente se discute en el contexto de las relaciones: el impacto neurológico de estos patrones. Cada vez que enviamos un mensaje desde la ansiedad y obtenemos una respuesta, aunque sea fría o distante, nuestro cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina. Es como una máquina tragamonedas emocional. No sabes cuándo va a funcionar, pero la posibilidad de recompensa mantiene el comportamiento. Esto significa que incluso cuando intelectualmente entendemos que estos mensajes no funcionan, hay una parte primitiva de nuestro cerebro que sigue buscando esa validación intermitente. Es por eso que cambiar este patrón requiere paciencia y compasión contigo misma. Pero aquí está lo hermoso. Cuando empiezas a entrenar tu cerebro para obtener satisfacción de otras fuentes, cuando empiezas a celebrar los momentos en los que elegiste no enviar ese mensaje, cuando empiezas a reconocer la fortaleza que requiere tolerar la incertidumbre, algo fundamental cambia en tu sistema nervioso. Empiezas a asociar la paz con la autonomía emocional en lugar de con la confirmación externa. Empiezas a sentir orgullo por tu capacidad de estar contigo misma en lugar de ansiedad por la falta de respuesta del otro. Empiezas a experimentar la libertad que viene de no depender de nadie más para tu estabilidad emocional. Y aquí es donde quiero llevarte a un nivel aún más profundo, porque estos mensajes que tanto daño hacen no son solo sobre comunicación, son sobre algo que yo llamo la relación con el tiempo. Muchas mujeres maduras tienen una relación ansiosa con el tiempo que se manifiesta de maneras muy específicas en las relaciones. Hay una sensación de que cada momento sin respuesta es tiempo perdido. Cada día que pasa sin definición es una oportunidad desperdiciada. Cada silencio es una cuenta regresiva hacia el inevitable rechazo. Esta relación ansiosa con el tiempo es lo que nos impulsa a acelerar procesos que necesitan desarrollarse naturalmente. Pero el amor verdadero, el amor maduro, existe fuera del tiempo lineal. Existe en la calidad de los momentos compartidos, no en la cantidad de confirmaciones recibidas. Existe en la profundidad de la conexión, no en la frecuencia de los mensajes intercambiados. Cuando una mujer aprende a relacionarse con el tiempo desde la abundancia en lugar de desde la escasez, todo cambia. Ya no siente que cada día que pasa sin claridad es un día perdido. Entiende que las mejores cosas en la vida se desarrollan en su propio ritmo y que forzar el proceso es la manera más segura de destruirlo. Y esto me lleva a algo que quiero que consideres profundamente. ¿Qué tipo de relación quieres construir? ¿Quieres una relación que se base en la necesidad mutua donde ambos dependen del otro para su estabilidad emocional? ¿O quieres una relación que se base en la elección mutua donde ambos están completos individualmente pero eligen compartir esa plenitud? Porque aquí está la verdad. Los mensajes que enviamos desde la ansiedad construyen el primer tipo de relación. Construyen dinámicas de dependencia emocional, de control, de necesidad disfrazada de amor. Pero cuando aprendemos a comunicarnos desde la plenitud, cuando enviamos mensajes desde la curiosidad genuina y la alegría de conectar, construimos algo completamente diferente. Construimos relaciones basadas en la admiración mutua. Relaciones donde cada persona aporta su propia luz en lugar de buscar que el otro llene sus vacíos. Relaciones
donde el silencio no es amenazante porque ambos confían en la solidez de lo que están construyendo. Y aquí está lo que me parece más hermoso de todo este proceso. Cuando una mujer hace este cambio, cuando aprende a amar sin necesidad de control, no solo transforma sus relaciones románticas, transforma todas sus relaciones. Sus amistades se vuelven más profundas porque ya no busca validación constante. Su relación con sus hijos se vuelve más sana porque puede amarlos sin necesidad de que ellos la hagan sentir necesaria. Su relación con el trabajo se vuelve más equilibrada porque su valor propio no depende del reconocimiento externo. Es una transformación que se irradia desde el centro hacia todos los aspectos de la vida. Porque al final, aprender a no enviar ese mensaje destructivo es aprender a confiar en tu propio valor, en tu propia capacidad de amar, en tu propio merecimiento de ser amada, sin tener que rogar por ello. Y quiero dejarte con algo que considero fundamental. Esta no es una práctica de perfección. No se trata de nunca más sentir ansiedad o de nunca más tener momentos de duda. Se trata de desarrollar una relación diferente con esos sentimientos. Se trata de poder sentir la ansiedad sin que te controle, de poder tener dudas sin que te paralicen, de poder desear conexión sin que se convierta en desesperación. Y aquí quiero compartir contigo algo que he observado una y otra vez en mi consulta. Existe una diferencia fundamental entre las mujeres que logran transformar estos patrones y las que permanecen atrapadas en ellos. No es una diferencia de inteligencia, ni de educación, ni siquiera de experiencias pasadas. Es una diferencia en lo que yo llamo la narrativa personal. Las mujeres que siguen enviando esos mensajes destructivos se cuentan a sí mismas una historia muy específica. Soy mayor, mi tiempo se agota, debo asegurarme de que él siga interesado porque puede ser mi última oportunidad. Esta narrativa está impregnada de escasez, de urgencia, de miedo al abandono, pero las mujeres que logran cambiar se cuentan una historia completamente diferente. Soy una mujer con experiencia, sabiduría y profundidad. Tengo mucho que ofrecer y merezco a alguien que reconozca mi valor sin que yo tenga que demostrárselo constantemente. Esta narrativa está impregnada de abundancia, de paciencia, de confianza en su propio valor. La transformación real no sucede cuando cambias tu comportamiento. Sucede cuando cambias la historia que te cuentas sobre ti misma, porque nuestras acciones siempre son coherentes con nuestra narrativa interna. Si crees que eres escasa, actuarás desde la escasez. Si crees que eres abundante, actuarás desde la abundancia. Y aquí está lo que más me fascina de este proceso. Cuando cambias tu narrativa personal, no solo dejas de enviar esos mensajes que alejan, empiezas a atraer a hombres que operan desde narrativas igualmente maduras. Empiezas a magnetizar a personas que también entienden que el amor verdadero no se mendiga, no se persigue, no se controla, porque existe algo que yo llamo resonancia narrativa. Tendemos a atraer a personas cuyas historias internas son compatibles con las nuestras. Si tu historia interna dice no soy suficiente, atraerás a hombres cuyas historias internas también están basadas en la carencia. Pero si tu historia interna dice soy valiosa y completa, atraerás a hombres que también operan desde esa plenitud. Esta es la razón por la cual tantas mujeres inteligentes, hermosas, exitosas, terminan en relaciones con hombres emocionalmente indisponibles. No es mala suerte, es resonancia narrativa. Sus comportamientos, incluyendo esos mensajes que tanto daño hacen, están comunicando una historia de carencia que resuena con hombres que también operan desde la carencia emocional. Pero cuando una mujer cambia su narrativa, cuando empiezas a vivir desde la historia de tu propia abundancia, algo mágico sucede. Los hombres emocionalmente indisponibles simplemente dejan de ser atractivos para ti. Su energía de carencia ya no resuena con tu nueva energía de plenitud. Y al mismo tiempo empiezas a notar a hombres que antes tal vez pasaban desapercibidos.
hombres que también han hecho su trabajo emocional, que también entienden que el amor se comparte, no se mendiga. Esta transformación requiere algo que yo llamo coraje narrativo. La valentía de soltar la historia que te ha acompañado durante años, incluso si esa historia te ha dado cierta identidad, cierta forma de entender el mundo. Requiere la valentía de decir, tal vez la forma en que he estado pensando sobre el amor, sobre los hombres, sobre mí misma, necesita evolucionar. Y quiero ser muy honesta contigo, este proceso no siempre es cómodo. Hay momentos en los que vas a extrañar la falsa seguridad de los patrones antiguos. Hay momentos en los que vas a sentir la tentación de regresar a enviar esos mensajes porque al menos te daban la ilusión de control. Hay momentos en los que vas a cuestionar si esta nueva forma de relacionarte realmente funciona. Esos momentos son normales, son parte del proceso y son exactamente los momentos en los que más necesitas recordar por qué decidiste cambiar. Porque al final esta transformación no es solo sobre conseguir una relación, es sobre convertirte en la versión más auténtica y poderosa de ti misma. Porque la mujer madura no es la que nunca siente inseguridad, es la que puede sentir la inseguridad sin actuar desde ella. Es la que puede reconocer sus miedos sin permitir que esos miedos dicten sus acciones. Es la que puede desear profundamente el amor sin comprometer su dignidad en el proceso de buscarlo. Esa es la mujer que quiero que seas. Esa es la mujer que ya eres, esperando ser liberada de los patrones que la mantienen prisionera. Esa es la mujer que puede tener el amor que merece. No porque lo persiga, sino porque lo irradia. No porque lo mendigue, sino porque lo encarna. No porque lo necesite desesperadamente, sino porque puede ofrecerlo generosamente desde un lugar de plenitud y paz interior. Y si desapegarse no fuera desconectarse del otro, sino volver a conectar con uno mismo, en una cultura que nos enseña a medir el amor por la intensidad del apego, soltar parece un acto frío, incluso egoísta. Pero soltar no es dejar de sentir, es aprender a sentir sin quedar atrapada. Cuando entregamos demasiado, cuando el otro se convierte en centro de gravedad emocional, dejamos de habitarnos. Comenzamos a vivir hacia afuera, pendientes de cada gesto, cada ausencia, cada respuesta que llega o no. Y sin darnos cuenta, dejamos nuestra casa interior vacía, esperando que el otro la habite por nosotros. El problema no es amar desde el despojo. Es poner el corazón en manos ajenas con la esperanza de que allí sea cuidado sin antes haber aprendido a sostenerlo con nuestras propias manos. No duele solamente quien se va, lo que más duele es la parte de nosotras que se fue con él, como si el afecto nos hubiese fragmentado. Desapegarse no es desamor, es un retorno. Un regreso pausado y respetuoso al propio eje, al centro silencioso que quizás olvidamos mientras intentábamos ser suficientes para alguien más. Es ese momento en que dejamos de preguntar por qué se fue y empezamos a preguntarnos dónde me dejé. Y cuando esa pregunta resuena de verdad, no como una consigna, sino como una necesidad vital, comienza el verdadero trabajo. No se trata de resistirse al recuerdo, ni de disfrazar el dolor con distracciones. Se trata de sentarse con lo que quedó, de mirar el hueco sin miedo y entender qué parte de nuestra historia se activó con ese vínculo. Desapegarse es un gesto de amor propio, no un grito de independencia, sino un susurro de regreso. Desapegarse emocionalmente no se trata de cortar vínculos como quien rompe una cuerda de golpe. Es más bien un proceso artesanal, casi ritual, en el que uno va soltando con ternura y lucidez los hilos invisibles que mantenían al otro ocupando un lugar demasiado central en el propio universo afectivo. Y ese lugar, aunque pareciera amor,
muchas veces será necesidad. Necesidad de ser visto, de ser validado, de no estar solo con uno mismo. Es allí donde el apego se disfraza de amor. No es que amabas demasiado, es que te sostenías en esa presencia como quien se aferra a un refugio precario pero conocido. Porque soltar no solo implica dejar ir al otro, implica también soltar la idea de que sin esa persona no sabes quién eres. Implica perder la imagen que construiste cuando estabas acompañada para volver a verte sin espejos ajenos. Y eso, claro, duele, porque el desapego confronta con la ausencia, pero también con lo que proyectaste. Ya no se trata de luchar para que el otro vuelva. Se trata de preguntarte, ¿qué parte mía le entregué? ¿Qué faceta delegué en él o en ella que ahora debo recuperar? Ese proceso, aunque solitario, es profundamente restaurador, porque te devuelve a tu centro, porque deja de girar en torno a lo que perdiste y empieza a girar en torno a lo que puedes recuperar. Tu deseo, tu integridad, tu capacidad de estar contigo sin anestesias ni sustituciones emocionales. Desapegarse emocionalmente no es arrancar una planta de raíz como si al quitarla de golpe ya no existiera su memoria en la tierra. Es más como dejar que el tallo se seque solo, sabiendo que sus hojas seguirán cayendo durante un tiempo, incluso cuando ya no reciba agua. Porque no se trata solo de olvidar a alguien, se trata de comprender qué espacio ocupaba esa persona dentro de ti y por qué hay vínculos que no solo duelen por su ausencia, sino porque sostenían partes nuestras que habíamos delegado sin darnos cuenta. Y cuando se van, lo que colapsa no es el otro, sino el soporte emocional que representaban. A veces no extrañamos a la persona en sí, sino la seguridad que creíamos tener con ella, la imagen de pertenencia que habíamos creado, el sueño que proyectamos. Nos duele el hueco, no solo el rostro. Desapegarse, en ese sentido, no es dejar de sentir, sino sentir desde otro lugar. Es pasar del apego compulsivo al reconocimiento interno. Es dejar de preguntarse si el otro piensa en ti, si te extraña, si alguna vez te quiso, y comenzar a preguntarte ¿por qué me costó tanto soltar? ¿Qué estaba intentando sostener con esa presencia? Es un movimiento de reintegración del yo, de volver a mirar dentro y tomar responsabilidad por lo que proyectaste afuera, de aceptar que algo tuyo fue colocado en manos ajenas y ahora te toca recuperarlo con delicadeza. Y en ese proceso el dolor deja de ser enemigo, se convierte en señal, en maestro, en lenguaje, porque cuando el apego se deshace, muchas veces lo primero que aparece no es la paz, sino la intemperie. Pero es desde esa intemperie donde se empieza a construir una libertad real, la de no necesitar que otro te nombre para saber quién eres. En la cultura del rendimiento emocional, desapegarse puede parecer fracaso, pero en realidad es una victoria silenciosa, la de no seguir repitiendo viejas heridas con nuevas caras, la de elegirte aun cuando elegirte signifique quedarte sola por un tiempo. Desapegarse emocionalmente no es cortar un lazo de un día para el otro como quien cierra una puerta con fuerza y ya no mira atrás. Es más parecido a ir quitando los nudos de un tejido que se entrelazó con tu propia piel. Es un proceso íntimo donde cada hilo retirado es un acto de autocompasión, no de indiferencia, porque lo que se desprende no es solo un nombre, un cuerpo, un recuerdo, sino también una versión de ti que vivía aferrada a esa historia como si fuera necesaria para sostenerse. Al soltar te das cuenta de cuántas veces te desdibujaste para sostener algo que ya no te contenía. Te ves claramente esperando respuestas que no llegaban, tolerando ausencias disfrazadas de libertad, explicando tu tristeza a quien nunca se detuvo a escucharla de verdad. Y entonces comprendes que no estabas amando, estabas justificando la falta. El apego en su forma más silenciosa se disfraza de esperanza. Te hace creer que si esperas lo suficiente, si das un poco más, si comprendes mejor, al final serás vista, elegida, amada como mereces. Pero ese amor que tanto esperas no puede nacer de un lugar
donde el reconocimiento siempre te fue negado. Y esa es la herida. No que no te hayan amado, sino que hayas intentado merecerlo a costa de vos mismo. En el proceso de desapego maduro, elegís dejar de depositar tu valor en manos ajenas. Comenzás a hablarte diferente, a escucharte cuando algo duele, a sostener tu tristeza sin vergüenza. Ya no te apurás a llenar el vacío, porque entendés que hay duelos que no se saltan, se atraviesan, y en ese cruce tu presencia contigo se vuelve compañía real. Porque al final soltar no es perder, es recuperar. Lo que vuelve a vos en ese acto de soltura es la dignidad emocional que había cedido. Es el espacio limpio donde poco a poco podrás reconstruirte sin fantasmas. Y desde ahí, sin urgencia, volver a amar desde otro lugar. Un lugar donde ya no necesite ser salvada, solo compartida. Detrás del apego desmedido, muchas veces hay una herida infantil que aún no ha sido nombrada. Un momento temprano donde aprendiste, quizás sin darte cuenta, que para ser querida tenías que ceder, agradar, callar, adaptarte. Que tu valor estaba condicionado a cuánto podías sostener a otros, a cuánto podías renunciar a ti misma para no ser rechazada. Ese guión afectivo, si no es revisado, se replica en la adultez como una especie de fidelidad inconsciente al dolor original. Así, sin saberlo, buscamos en vínculos actuales la reparación de una falta muy antigua. Pero lo que en la infancia fue supervivencia, en la adultez se convierte en repetición. Y esa repetición, si no es vista, duele, porque no sana, solo reproduce la escena. El verdadero desapego comienza cuando podés mirar hacia atrás, no con culpa ni victimismo, sino con compasión lúcida. Cuando reconoces que muchas de tus elecciones no fueron libres, sino respuestas emocionales a heridas que aún supuran. Que muchas veces no elegiste a esa persona porque la amabas, sino porque en ella proyectaste una salvación. Alguien que viniera a completar lo que un día se sintió ausente. Y aquí sucede algo crucial. Ese dolor no se disuelve con nuevos vínculos ni con distracciones. No desaparece ignorándolo o llenando tu agenda de ocupaciones. Se transforma cuando le das espacio para existir. Cuando dejas de juzgarte por sentir demasiado o por no poder soltar y comenzás a preguntarte, ¿qué parte de mí aún necesita ser escuchada? Esa parte, generalmente la más herida, es también la más sabia, porque conserva la memoria emocional que necesita ser reparada. No con discursos vacíos ni frases motivacionales, sino con un proceso sincero de autocompasión y cuidado, desapegarse. Entonces no es volverse frío ni cortante, es poder mirar la propia historia con ternura, reconociendo que el otro no vino a completarte, sino a reflejar un aprendizaje pendiente. Y que ese aprendizaje, aunque duela, te devuelve poco a poco a vos misma. Cuando podés ver al otro no como salvador ni como verdugo, sino como un espejo de tu propio proceso, algo dentro de ti se reordena. Ahí empieza la verdadera libertad vincular. Cuando ya no necesitas que alguien se quede para sentirte valiosa, porque descubriste que la única presencia imprescindible es la tuya. Cuando la urgencia por retener empieza a disiparse, lo que aparece no es la indiferencia, como se teme, sino el silencio. Un silencio distinto al vacío de la ausencia, es un silencio fértil, un espacio psíquico que por fin puede empezar a ser habitado desde adentro. Durante mucho tiempo ese lugar estuvo ocupado por el deseo de agradar, por la expectativa de que el otro llenara lo que no sabías nombrar. Hoy, en cambio, ese lugar empieza a ser tuyo. No es inmediato ni lineal. A veces hay recaídas, nostalgias que parecen tan reales como el presente. Aparecen canciones, recuerdos, mensajes antiguos, lugares compartidos que despiertan una emoción que no sabías que seguía viva
Y eso no significa que estés retrocediendo, significa que tu mundo interno está reordenándose, que partes de vos que estaban colonizadas por la figura del otro están buscando su propio lenguaje. El proceso de desapego emocional no consiste en una cirugía afectiva donde se extrae al otro sin dejar huella. No es olvido, es integración. Es permitir que esa historia, con todo lo que trajo y todo lo que no pudo ser, encuentre un lugar simbólico donde no interfiera con tu presente. Porque mientras una relación sigue activa en la fantasía o en la necesidad no elaborada, sigue operando desde las sombras, condicionando tus elecciones. Y es aquí donde muchas personas se estancan, creen que para superar tienen que odiar, cortar, negar, pero todo lo que se niega se cristaliza. Lo que se reprime, se repite, y el verdadero desapego no se logra con distancia física, sino con trabajo interno, con conciencia, con presencia, con honestidad, para mirar lo que esa persona vino a representar y lo que vos permitiste. Porque si somos sinceros, muchas veces aceptamos migajas con la esperanza de que un día se conviertan en banquete. Nos callamos por miedo a perder, nos adaptamos con tal de no quedarnos solos y luego llamamos a eso amor. Pero el amor que anula, que exige desaparecer para que el otro se quede, no es vínculo, es pacto de invisibilidad. Recuperarte entonces no es superar al otro, es volver a vos. No desde el ego lastimado que quiere venganza, sino desde el alma que busca verdad. Es descubrir que esa fuerza que un día depositaste afuera esperando que te salvara ya estaba dentro tuyo, esperando ser mirada. Y quizás ahí, en ese momento íntimo y valiente de retorno a vos misma, comience el verdadero alivio. Cuando empezás a soltar verdaderamente, descubrís algo que nadie te había dicho. Que el silencio, lejos de ser vacío, es un espacio fértil. Es ahí donde germinan las nuevas formas de habitar. No desde el ruido de quien corre a buscar reemplazos, sino desde la pausa de quien empieza a preguntarse, ¿qué necesito yo ahora que antes no supe escuchar? Porque en el bullicio del apego, muchas veces callamos nuestras verdaderas voces para sostener lo que ya no nos contenía. Este silencio no es ausencia, es espacio. Y en ese espacio emergen memorias, escenas olvidadas, palabras no dichas, llantos postergados, todo eso que quedó en suspenso cuando nos volcamos hacia el otro con tanta intensidad que nos dejamos al margen. Desapegarse emocionalmente es, en realidad, volver a escuchar esas partes tuyas que pedían atención y que vos, por amar tanto, relegaste. Es también reconocer que muchos vínculos no fue amor lo que nos sostuvo, sino el miedo al abandono, la esperanza de ser reparadas, el anhelo de que por fin alguien vea lo que nadie había visto antes. Y cuando eso no sucede, no solo duele la pérdida del otro, sino la caída de esa expectativa tan íntima, tan silenciosa, tan fundante. Esa es la herida que duele de verdad. Pero también es allí donde empieza la potencia. Porque cuando dejas de depositar tu esperanza en la mirada ajena y la volvés hacia vos, se inaugura una nueva etapa, la de tu reescritura emocional. Y en esa reescritura ya no sos la que suplica, la que espera, la que aguanta. Sos la que observa, comprende, elige y si es necesario se va. Y a veces esa elección no es física, no implica cortar todo contacto, sino simbólica. Dejar de estar emocionalmente disponible para quien no puede, no sabe o no quiere encontrarte desde el mismo lugar. Dejar de esperarlo, dejar de justificarlo, dejar de adaptar tus necesidades para sostener vínculos unilaterales. Eso también es amor, amor hacia vos. Porque el verdadero desapego emocional no te endurece, no te vuelve cínica, no te aísla, te regresa a vos. Te devuelve el timón y ahí, desde esa orilla, podés empezar a construir otra forma de querer más libre, más lúcida, más digna,
El dolor ancestral no se borra con distracciones fugaces. Se disfraza en la ansiedad, en la irritación súbita, en esas noches en las que cerrar los ojos parece imposible. No es desorden emocional, es memoria que pide ser contenida, no apresurada. Desapegarse no es esconder lo que duele detrás de una fachada sonriente. Es aprender a arder sin consumirse. Aprender a sostener la ceniza que dejó el elixir del apego sin quedarse sin fuego interno. Ese fuego interno, cuando lo reconectás, se vuelve faro silencioso. Ya no sos quien espera que alguien te llene el vacío. Sos quien comprende que tu plenitud no depende de miradas ajenas, sino de la manera en que te mirás vos. Y si alguna parte de vos aún sufre, no retrocedes, no corres, no te escondes, permaneces, dándole voz, dándole presencia, dándole ternura. Es en ese espacio donde la herida ya no se confunde con identidad, donde el desapego se vuelve un acto vital. No una fuga ni un abandono, sino una reubicación íntima. Porque dejar de aferrarse no significa rechazar al otro. Significa reconocer que el otro no puede ocupar un lugar que no corresponde, que no puede salvar lo que solo vos podés sanar. Y cuando eso sucede, algo en tu andar cambia para siempre. Estás más presente en vos, menos pendiente del otro. Estás más íntegra, más consciente, menos fragmentada en la urgencia de ser querida, más llena de compasión contigo, aún en tu propia nostalgia. Quienes transitamos el desapego no recorremos solo un camino de liberación, sino de construcción interna. Deja atrás la sensación de que sobrevivís al vínculo para ahora aprender a vivir desde tu propio centro. Dejar ir no es renuncia a la belleza compartida, sino volver a abrazar tu propia belleza sin entrega forzada. Es reconocer que tu historia no debe borrarse para encajar en el molde emocional de otro. Un modo concreto de sostener ese proceso es convertir pequeños actos cotidianos en prácticas conscientes. Escribir algunas líneas, aunque te tiemble la mano. Permitir una madrugada de recuerdos sin etiquetarlos como recaída. Dejar caer una lágrima sin apuro, porque el cuerpo también habla en sus silencios. Otro ejercicio potente es reconstruir mentalmente el mapa del vínculo, recordar el principio, evaluar el punto donde te perdiste, identificar cuando tu deseo fue reemplazado por necesidad, cuando celebraste ausencia y en qué momento tu identidad se fue diluyendo, no como búsqueda de culpables, sino como reconocimiento ritualizado. Visibilizar lo que estuvo invisibilizado para que deje de actuar desde la sombra. Puedes también reactivar una memoria emocional más profunda, esa parte de ti que te consolaba en la infancia, que se daba amor sin expectativa, que ofrecía ternura sin truncamientos ni condiciones. Reencontrarte con esa parte, sea en un diario, una siesta contemplativa o una caminata sola, es reactivar tu fuente interna de resiliencia afectiva. En este trayecto tu cuerpo es un aliado. Aprende a escucharlo. Una tensión en el pecho, un nudo en el estómago, una fatiga constante, pueden ser señales de que el desajuste emocional aún no fue procesado simbólicamente. Acompaña esa tensión sin juzgarla. Permitite contenerla. En lugar de reprimir, explora qué quiere decir. Dolor no dicho, límites no respetados, silencios no reconocidos. Y cada paso que des, aunque sea pequeño, es un acto poético. Cada vez que preferís quedarte en vez de correr, es un acto revolucionario de amor propio. Cada edificio que haces para tu paz interior contribuye a un nuevo mundo emocional, uno donde ya no buscas ser elegida para llenar, sino compartida desde tu plenitud. Porque, en definitiva, el desapego que transforma no es dejar de amar, es aprender a amar desde otro lugar. Uno donde el centro de gravedad ya sos vos, con todas tus luces y sombras, incluso con tus fragmentos. Y ese lugar, cuando lo habitás,
no necesita recrearse en otro para existir. El desapego maduro no es indiferencia ni frialdad emocional. Es una forma superior de conexión con uno mismo que paradójicamente te hace más disponible para amar sin exigencias, sin máscaras, sin la urgencia de ser completado por otro. Es un estado que no se alcanza de golpe, sino a través de un proceso de profunda sinceridad interna, donde te enfrentás cara a cara con tus vacíos sin la tentación inmediata de llenarlos. Quizás antes confundías intensidad con amor, ausencia con señal, silencio con misterio. Hoy, desde otro lugar, empezás a distinguir la diferencia entre lo que te alimenta y lo que te drena, entre lo que te inspira y lo que te estanca. Comprendés que un vínculo que requiere que te apagues para que el otro brille no es amor, es abandono de sí disfrazado de entrega. Aprender a estar contigo sin mendigar atención ni negociar tu paz es uno de los actos más valientes. No porque implique soledad, sino porque exige presencia, la tuya. Exige que te quedes cuando querés escapar, que escuches cuando todo duele, que no tapes con ruido lo que el alma grita en silencio. En esta fase del camino también se transforma tu percepción de lo que mereces. Ya no aceptás lo mínimo, no porque te creas más, sino porque por fin entendiste que nadie más va a cuidar tu mundo emocional si vos no lo haces primero. Y entonces se vuelve innegociable tu tranquilidad, tu claridad, tu capacidad de sostenerte sin dependencias afectivas. Y sí, habrá momentos donde la nostalgia vendrá como oleada inesperada. Habrá días donde recordar duele, aunque ya no quieras volver. Pero incluso entonces ya no retrocedes, porque el dolor ya no te atrapa, te revela, te muestra cuánto has crecido, cuán hondo has cavado en tu propia alma para poder emerger no como una versión idealizada, sino como una persona más entera. Desapegarse no es perder, es soltar lo que no puede sostener tu crecimiento. Es dejar ir la idea de que el otro era indispensable para tu bienestar. Es abrir espacio para relaciones que se construyan desde la elección, no desde la carencia. Desde el deseo compartido, no desde la dependencia mutua. Así te das cuenta de que lo que más necesitabas no era olvidar al otro, sino recordar quién eras antes de olvidarte de vos mismo. Desapegarse no es un acto brusco, ni un adiós definitivo lanzado desde el orgullo herido. Es un ritual silencioso, casi imperceptible, en el que empezás a retirar poco a poco las proyecciones que colocaste sobre el otro. Comenzás a soltar el rol que habías asignado sin darte cuenta, como si esa persona fuera un bálsamo para tus viejas heridas. Pero al observar con más lucidez, descubrís que ningún vínculo sano puede florecer cuando uno se sacrifica y el otro se acomoda. El desapego emocional es, en realidad, un movimiento interno de dignidad. No parte de la rabia ni del desengaño, sino de una claridad que nace en lo profundo. Yo ya no puedo seguirme perdiendo para sostener esto. Y esa afirmación, aunque parezca dura, es profundamente amorosa, porque por fin estás volviendo a vos. En este proceso muchas veces surge la nostalgia, pero no por el otro, sino por la versión de vos que se permitía idealizar, ceder, esperar. Extrañás tu entrega, tu fe, tu ternura, y eso también duele, porque una parte de tu identidad estaba comprometida en ese vínculo. Soltar, entonces también es duelo de identidad. Es decir, adiós no solo al otro, sino a la mujer que fuiste mientras esperabas ser amada de cierta manera. Y ahí comprendés que no fue tiempo perdido, fue aprendizaje encarnado, fue la escuela de tu emocionalidad. Fue el espejo donde pudiste ver lo que aún necesitabas reconocer, que tu valía no depende de ser elegida, sino de elegirte,
que tu capacidad de amar no puede ser usada como excusa para aceptar migajas, que el respeto hacia vos misma es una brújula, no una opción. En ese punto del camino empiezan a cambiar tus palabras. Ya no preguntás por qué no me elige, sino por qué sigo insistiendo donde no hay reciprocidad. Ya no pensás cómo puedo ser mejor para que me vea, sino por qué no me veo yo con claridad y amor. El eje se desplaza, el foco se redimensiona y con él tu manera de habitar los vínculos, porque cuando te elegís no desde la soledad defensiva, sino desde la presencia lúcida, ya no tolerás relaciones que demandan tu abandono. No necesitas cerrar puertas con rabia, ni declarar rupturas dramáticas. Simplemente dejas de estar disponible para lo que ya no vibra con tu integridad emocional. Te volvés una presencia serena pero firme, compasiva pero no complaciente, abierta al amor pero no a cualquier precio. Y en ese estado se filtra la verdad, porque tu vibración empieza a traer vínculos diferentes, no desde la carencia, sino desde la afinidad, no desde el miedo a estar sola, sino desde la plenitud de estar con vos. Porque ya no necesitas que te completen, necesitas que te respeten, y eso es un cambio de raíz. Sin darte cuenta, comenzás a habitar un territorio emocional distinto, un espacio donde tu presencia ya no depende de homenajes ajenos, sino de la decisión consciente de cuidar tu mundo interno. En ese lugar sereno y firme descubrís que soltar no fue renuncia, sino liberación, no de recuerdo, sino de la obligación de justificar lo que ya no vibra contigo. Y cuando soltás sin rencor, sin dramáticas despedidas, lo que queda no es vacío, sino tu plenitud resignificada. Una forma de soledad luminosa, sincera, desde la cual ya no buscas rescate, sino resonancia, no salvavidas emocional, sino compañía lúcida, porque aprendiste que tu luz no se tira al otro para que te la devuelvan, se sostiene en tu interior, y quien meramente refleja su brillo es quien el otro nunca debió ser. El acto de cuidarte, de sostener tus límites, de escucharte en el silencio, de elegirte desde la convicción de que ya sos suficiente, es también un acto de poder. No el poder que se impone, sino el poder que transforma, convierte la nostalgia en aprendizaje, el desamor en memoria afectiva, el apego en diálogo contigo misma, porque reconstruirse desde la coherencia propia también permite amar sin perderse. Y quizás sea aquí donde se cierre el ciclo más importante, la historia que creíste sobre vos misma gracias al otro, esa narrativa en la que necesitabas que alguien te viera, te aprobara o te definiera, empieza a cambiar. No necesitas seguir corriendo detrás de una validación que nunca llegó. Ya no hay urgencia por ser señalada como digna de afecto. Tu merecimiento ya no está en vértigo ajeno, está en tu radicación firme en vos misma. Este desenlace no suena a despedida, suena al lago tranquilo después de la tormenta, a la certeza de que podés habitarte con ternura, aun cuando el mundo no comprenda tu profundidad, a la libertad que emerge cuando dejas de pedir explicaciones a quienes no tenían ganas de darte una mirada de verdad. Y si alguien se atreve a entrar en tu vida otra vez, lo hará sin urgencia, sin pedir que te sacrifiques para encajar. Lo hará desde su propio centro y ahí podrá coincidir con vos, no en necesidad, sino en reciprocidad. Así es como termina el viaje de desapego. No con un cierre de puertas ruidoso, sino abriendo silenciosamente un portal hacia otro futuro afectivo. Uno donde el vínculo no te apriona, sino te elige. No te condiciona, sino te acompasa. No te define, sino te amplía. Ese es el nuevo pacto, con vos misma. Una promesa tácita de cuidarte, escucharte, respetarte. Una alianza emocional diaria que reemplaza el apego desesperado por una presencia lúcida. Porque amar sin depender no es desconexión,
Es elección consciente, desde las raíces, sin justificaciones. Y esa elección, cada vez que la habitas, reconstruye tu mundo interior.